Desde el origen mismo de la provincia de Corrientes, desde su surgimiento como idea de autogobierno, desde la impronta de la Revolución de Mayo en adelante, durante todo el siglo XIX, la historia correntina ha sido intensa. Ha sido intensa por sus luchas por la independencia, por la libertad, por la defensa de la soberanía, por la construcción del Estado, por el federalismo, por el republicanismo. Y en ese marco de luchas que no solamente fueron de ideas, sino también de lanzas, de ejércitos levantados. Y estos ejércitos levantados muchas veces tuvo la consecuencia de que la provincia fue invadida por ejércitos extraños, por ejércitos foráneos, de otras provincias, de otros lugares. A lo largo de todas aquellas décadas decimonónicas, la construcción política ha sido determinante en la idea de los correntinos. Una construcción política del Estado dentro del marco de la ley, dentro del marco constitucional. Por eso fueron sus luchas por la Constitución, por el Congreso Nacional, por el federalismo y la República. Pero en la segunda parte del siglo XIX va a haber un conflicto que marcará profundamente las entrañas de la historia correntina. Es la guerra contra el Paraguay. En esta oportunidad no podemos analizar por la extensión de la cuestión el origen de la guerra, sus causas, pero sí podemos nombrar algunas razones. Este ha sido un conflicto regional que involucró al Paraguay, Brasil, Uruguay y la Argentina. Y en ese corazón territorial de estos países estaba el territorio de la provincia de Corrientes. Por eso su importancia y su rol en la contienda. Decíamos las causas políticas, ideológicas, culturales, económicas. Pero personalmente considero que una de las causas determinantes en el conflicto fue la causa territorial. La falta de demarcación territorial de los estados en pugna. Sabemos que los estados, para que tengan su competencia, su jurisdicción, su soberanía, deben tener una línea demarcatoria reconocida por las partes. En aquel momento, la región no contaba con esa cuestión. Territorios como el de las Misiones, el de la zona del Bermejo, del Chaco Austral, eran territorios que estaban en disputas entre correntinos, argentinos, paraguayos, brasileños y paraguayos, brasileños y argentinos. Y este marco de conflicto de la guerra de 1865 va a generar como un gran disparador para la solución de aquellas diferencias limítrofes y territoriales. Por supuesto, no van a ser la panacea ni la solución el fin de esta guerra a aquellos conflictos territoriales, pero comenzaron a demarcarse los lados, los límites territoriales de aquellos países. Por eso, la cuestión de límites y de demarcación territorial tiene un factor determinante en los orígenes de la guerra del Paraguay. Es una consideración personal, pero está totalmente fundamentada. Ahora bien, ¿qué rol tuvo Corrientes en esta guerra? Primero, el rol estratégico. Estaba en el corazón del conflicto. Y en este marco, Corrientes también fue víctima de la propia guerra. Si bien la guerra comenzó en el año 1864 con incursiones en el Mato Grosso entre el Paraguay y Brasil, antiguamente con algunas fricciones entre el Brasil y el partido blanco del Uruguay, cuestiones políticas que hacían un gran terremoto en el Plata. En este marco, la situación va a estallar y en 1865 Corrientes va a padecer una invasión militar precisamente en la Semana Santa de 1865, el 13 y 14 de abril de aquel año. Corrientes va a ser invadida por el Paraguay. Va a ser invadida la ciudad primeramente y luego los departamentos. Y ahí comenzará una ocupación que durará desde el mes de abril de aquel año, 1865, hasta octubre, noviembre del mismo año.
cómo se materializará esa ocupación a través de dos grandes columnas. Primero, una columna paraguaya que tomará la ciudad, luego los departamentos al sur de la provincia, a la vera del río Paraná, y luego otra expedición paraguaya que cruzará la parte de Misiones, irá por la vera del río Uruguay y tomará los departamentos de Santo Tomé, los poblados de Santo Tomé, La Cruz y Paso de los Libres, que después terminará con la toma de Uruguayana. En ese marco, vemos que la provincia va a estar ocupada, pero van a haber reacciones, resortes que la propia provincia dará como respuesta a esta invasión. Pero no debemos dejar de mencionar que cuando se produce la ocupación a la ciudad capital, el ejército paraguayo y el ministro Vergés, que representaba al presidente López, llevan adelante una asamblea de vecinos correntinos para formar un autogobierno aliado al gobierno del Paraguay, de un grupo de un sector denominados paraguayistas, que estaban enfrentados hace bastante tiempo, desde la batalla de Pavón en 1861, 4 años antes, al gobierno de Buenos Aires. Era una facción federal que no aceptaba la alianza ni con el Brasil ni con Buenos Aires. Esto generó, en cierta manera, un aceleramiento a acercarse a la política de Francisco Solano López. Eso por un lado. Por el otro, el gobierno constitucional de la provincia, que estaba a cargo de Manuel Ignacio Lagraña, al ver la ocupación de la ciudad, los correntinos no pudieron defenderla, solamente algún puñado, como el caso de Desiderio Sosa, que llevó adelante una heroica defensa del puerto de Corrientes, pero los funcionarios no pudieron mantener esta condición de defensa de la ciudad y tuvieron que retirarse hacia el interior. Y primeramente el gobernador Lagraña estuvo residiendo en la ciudad de San Roque, estuvo aproximadamente no más de 40 días, para luego tener un espacio itinerante, ir a Bellavista, ir a Mercedes, a Esquina, a Goya, y donde iba el gobernador se instalaba con sus funcionarios como capital itinerante de la provincia. Todo esto duró, insisto, entre el mes de abril a octubre de 1865, que fue el proceso de ocupación paraguayo, de invasión paraguaya durante esta contienda a la provincia de Corrientes. Ahora bien, en un primer momento las fuerzas de ocupación tuvieron un tratamiento benévolo con la población civil. Era orden expresa del presidente paraguayo Francisco Solano López un buen tratamiento con la ciudadanía correntina. ¿Por qué? Porque había una estrategia, una política diplomática por parte del Paraguay de buscar alianza, de cooptar, de buscar de convencer a los correntinos que la causa paraguaya era la conveniente. Por esa razón, el ejército paraguayo durante el mes de abril y mayo de 1865 realmente no tuvo ninguna actitud hostil contra los correntinos. Transcurrido el tiempo, aquella junta gubernativa y aquel gobierno paraguayista, que realmente hizo todo lo que creía y tenía en sus posibilidades como para fortalecer la alianza con López, López no estuvo convencido de que los correntinos no hicieron lo suficiente para esa alianza. Y lo comienza a manifestar a través de cierta correspondencia ya a mediados de junio de 1816. ¿Y qué dice López? Se siente decepcionado de los correntinos aliados que no hicieron lo suficiente para llevar adelante la guerra. Y a partir de entonces se va a producir un quiebre, una bisagra en la actitud de los paraguayos para los correntinos. Aún más, fue una política de Estado del propio López que va a hacer cambiar la actitud. En los primeros meses se lo veía a los correntinos como aquellos ciudadanos que debían ser tratados como aliados, pero después de junio debían ser tratados como enemigos. Y ahí cambia radicalmente la acción de guerra en la provincia de Corrientes. Y el ejército de ocupación comienza a invadir, empieza a tomar ciudades y empieza a saquear ciudades de gran valía,
los departamentos fueron vaciados. Ciudades de gran importancia, como podía ser Bellavista, tuvieron acciones realmente catastróficas. El ejército paraguayo que estaba a la vera del río Paraná, alcanzó el límite del río Santa Lucía. Si bien algunas partidas pudieron alcanzar la ciudad de Goya, pero el grueso del ejército alcanzó el límite del río Santa Lucía. Y por la margen del río Uruguay, la otra columna paraguaya y sus batallones alcanzaron como máximo los límites del río Miriñay. En estos meses se produjeron enfrentamientos bélicos importantes. Así tenemos el combate del Riachuelo, el combate de Cuevas, de Paso Mercedes en Empedrado. Tenemos la toma de Corrientes por el ejército aliado el 25 de mayo de 1865 y el combate, la batalla de Yatay en agosto de 1865, que ha sido determinante para la derrota y posterior repliegue del ejército paraguayo. Ahora bien, luego de que las cosas no fueron bien para López por los reveses militares, a partir de fines de junio y principios de julio de 1865, las acciones y reacciones contra los correntinos fueron agravándose. Saqueos, robo, incendio de ciudades. Cité hace un rato Bellavista. Bellavista fue saqueada en sus comercios, sus ciudadanos estaqueados, torturados para que digan dónde se encontraba la información de mercaderías y de ubicación del ejército argentino. Grandes cantidades de depósitos, barracas, casas particulares. De la casa de uno de los comerciantes de apellido Delfino se sustrajo un piano que después fue obsequiado a Elisa Lynch. Cuentan las crónicas de la época y un testigo de la época de apellido Escoto, que después publicó su registro en uno de los diarios de Corrientes, decía que los paraguayos se llevaron hasta los marcos de las ventanas y las cerraduras de las puertas. Y esto prosiguió en todos los departamentos. Así pasó con San Roque, con Saladas, con Empedrado, insisto, con Bellavista, y también en los departamentos de La Cruz, Paso de los Libres y Santo Tomé en la costa del río Uruguay. En este marco tenemos una provincia diezmada, que fue campo de batalla. Realmente fue campo de batalla durante los meses de la invasión. ¿Y qué hicieron los correntinos? Improvisaron batallones. Aquellos batallones que específicamente se reunieron en el departamento de Goya al mando de Nicanor Cáceres y otros tantos valientes que inorgánicamente atacaban las columnas paraguayas para hostigarlas y frenarlas de alguna manera. Desde luego no pudieron frenar porque los miles y miles de hombres paraguayos superaban también en miles a los correntinos que trataban improvisadamente, pero con coraje y valentía, poner freno al invasor, hasta que comenzaron a llegar las tropas del ejército argentino y aliado que desembarcaban, en el puerto de Esquina, y de ahí en más llevar adelante toda una distribución de tropas de contención para que no avanzase más el ejército paraguayo. Luego de la invasión paraguaya, la provincia de Corrientes entró en una tensa calma, en una calma bélica tensa, pero no una calma de accionar, porque en la logística constante Corrientes durante los años que duró la guerra fue el paso obligado al campo de batalla. De ahí en más, a partir de 1866, desde enero, febrero de 1866, cuando los ejércitos aliados traspasan el Paraná, va a ser el territorio paraguayo el campo de batalla. Pero en ese marco, la provincia de Corrientes, su puerto y su río van a ser determinantes para aquel proceso en el cual continuará la guerra. Por eso Corrientes pasó de ser de campo de batalla a un espacio primordial para la logística de los ejércitos aliados.
Esta guerra del Paraguay, esta guerra de la Triple Alianza, marcará profundamente en la historia de Corrientes, no solo en lo económico, en lo político, en lo institucional, sino en la memoria y en el recuerdo de un pueblo que vivió profundamente la tragedia de un proceso que muchas veces para Corrientes era determinante para su identidad y su construcción política. Por eso, esta guerra del Paraguay va a marcar y va a ser uno de los gijones más profundos y más importantes que tiene la memoria de la historia correntina.